Bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada capítulo me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Bueno, capítulo, episodio, nos entendemos todos. Parte, cacho, trozo. Exacto. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de un tema interesante y que también se discute mucho, ¿no? Que es el liberalismo. Bueno, lo hemos titulado este capítulo ¿Por qué no soy liberal? Y ahora vamos a explicaros de qué va un poquito mejor, ¿no? Entonces, lo primero que me parece imprescindible es que Dani nos explique a todos qué entendemos en este contexto por el liberal y liberalismo, y de qué exactamente vamos a hablar para que se entiendan las personas. Así que si quieres empezar. Bueno, primero decir que al hablar así en estos términos van a ser de una forma muy general, porque para definir tanto la historia como las ideas que son clásicas o propias del liberalismo, pues habría que hacer un programa específicamente destinado solo a eso y se podría estudiar muchísimo más en profundidad. Entonces yo me voy a centrar en algunas ideas, características de puntos de vista que se consideran propiamente liberales o de la filosofía liberal desde los primeros pensadores o teóricos más famosos, como serían, por ejemplo, Hobbes, como algunos lo consideran importante, fundacional en la idea del liberalismo, o Locke, o incluso autores como Rousseau también tiene cierta relevancia, incluso luego pensadores como John Stuart Mill. Y entonces no nos vamos a centrar tanto en las diferencias políticas o sociales o en las distintas propuestas que estos pensadores tienen, porque son muy diversas según de quién estemos hablando, sino en una especie de cosmovisión general o de dos ideas muy importantes que comparten muchos de ellos. Y entonces esas ideas que a mí me parecen muy importantes de esa cosmovisión liberal sería, por un lado, un énfasis muy importante en la supremacía de la voluntad individual como un principio rector esencial en todos los aspectos de la vida, y en segundo lugar, la idea del Estado como una institución imprescindible. Y esos son dos elementos que comparten prácticamente, si no todos, pues la gran mayoría de lo que se consideran como pensadores liberales y que a mí me parecen problemáticos y de los que podemos hablar. Y exactamente vamos a hablar de estas dos ideas principales que has presentado y por qué no estamos de acuerdo con el contenido general que se le suele atribuir. Y primero pues hablaremos de eso, de la autonomía, de la voluntad del individuo, ¿no? Esto que sí, a grandes rasgos, se cree o en general se le atribuye no solo a los liberales, sino a los libertarios o a cualquier ramificación de estas corrientes o que se parezca, ¿no? Se asimile, pero no es así, porque estamos hablando de la voluntad como algo concreto y ¿no? que tiene una importancia esencial en este caso. Explícanos más a qué se refieren ellos y por qué no estarías de acuerdo. Es decir, igual que pasa con otras muchas filosofías, pues siempre hay cosas o aspectos que resaltan algo valioso o que resaltan algo que es verdadero, y en este aspecto pues es verdad que la libertad individual o la voluntad individual en su ámbito concreto es muy importante. El problema que tiene, desde mi punto de vista, el énfasis que realizan estos pensadores es que lo totalizan. Entonces lo presentan como algo fundamental en todos los ámbitos de la vida y que debe ser el principio rector de forma prácticamente exclusiva. Es decir, para el punto de vista liberal, todas aquellas cosas que se opongan a la voluntad de un individuo se consideran como algo opresivo o malvado o una forma de esclavitud. Pero todas... algo necesariamente negativo. Algo necesariamente negativo, y no está reducido, por ejemplo, el libertarianismo, en principio, es una filosofía moral muy incompleta que se refiere exclusivamente al uso de la violencia física, pero no realiza otro tipo de juicios morales sobre otro tipo de cuestiones, sobre qué es lo que debes hacer en tu vida o no debes hacer. O va a actuar en muchas otras situaciones. Y se puede fundamentar, según el autor del que estemos hablando, pues algunos lo fundamentan en principios filosóficos muy diferentes. Alguno puede ser utilitarista,
como por ejemplo era Ludwig von Mises, y otros pueden ser pues, defensores del derecho natural como Rothbard. Y eso también modifica mucho las conclusiones a las que se va a llegar. Entonces, el problema que yo veo con la idea de enfatizar en exceso la idea de la voluntad del individuo es cuando se saca fuera de contexto. Es decir, se puede llegar a considerar que toda tradición, todo principio moral, toda filosofía que imponga deberes y obligaciones a las personas es opresiva siempre y cuando el individuo no haya aceptado voluntariamente esos principios morales. Y entonces entramos en contradicción con la idea de la existencia de principios morales que son independientes de la voluntad de las personas. Entonces hay una tendencia hacia el relativismo moral e incluso hacia el relativismo epistemológico, que luego podremos hablar un poco más sobre esto. Hay una tendencia a pensar que cada uno puede escoger los principios morales que quiera y eso es no solo perfectamente legítimo, sino que es lo necesariamente bueno, además. Sí. Que no es algo... Que sea bueno es independiente de cuál sea el contenido, ya que si tú lo escoges y tu voluntad es lo que quieres, sí, es bueno de por sí. Sí, la voluntad es lo que le da valor a esos principios. Es básicamente algo parecido a lo que ocurriría con una extensión o una utilización fuera de contexto de los principios de la praxeología. La praxeología dice, por ejemplo, que la gente actúa buscando cumplir determinados fines. Entonces, los medios tienen valor siempre y cuando consigan o sean útiles para los fines que se están persiguiendo. Entonces, son los medios los que le proporcionan valor a los fines, y los medios, pues los fines dependen de la voluntad que tenga el individuo. Esto, en términos económicos, es estrictamente cierto. Simplemente está describiendo cómo es el proceso a través del cual la gente valora o opera, por ejemplo, en el mercado al comprar bienes y servicios. Pero no, como dice Mises, la praxeología es una ciencia libre de valores. Solo está describiendo la forma de la acción. No se pone a juzgar sobre si los fines son buenos o malos. Los medios, igual. O los medios. Entonces, eso ahí es perfectamente legítimo, pero existe muchas veces la tentación de totalizar ese punto de vista y entonces decir, el hecho de escoger es lo que le da valor a los propios fines. Entonces, por lo tanto, todos los fines son igualmente valiosos. Y no cualquier filosofía moral o cualquier tradición que establezca que unos son buenos, otros son malos, es como una especie de opresión o de cadenas impuestas arbitrariamente sobre la voluntad de las personas. Y entonces esto tiene relación con una forma de pensamiento previa, que si quieres podemos hablar de eso, que sería la de Guillermo de Ockham. Sí, pero bueno, yo creo que es un tema muy interesante y que divide mucho a los liberales, libertarios o todo esto, ¿no? Porque, como dices tú, al ser una filosofía moral incompleta o necesita de muchas otras cosas porque no da respuesta a otras muchas incógnitas, solo se centra en el tema del uso de la violencia, pues genera mucha problemática y probablemente en el día en que vivimos, donde estas ideas están cobrando mucha importancia o relevancia, ¿no? En muchas peleas, como puede ser pues, el tema pues, de la importancia de las familias, que ahora se habla mucho, ¿no? De la independencia del individuo, la atomización, que yo creo que también está muy relacionado con todo esto, entonces me parece interesante, así que explícanos un poco de dónde puede venir también todo esto. Pues sí, como decía antes, un antecesor histórico del que podemos hablar es el de la obra de Guillermo de Ockham. Y Guillermo de Ockham, entre otras cosas, se conoce, por ejemplo, por ser un defensor del nominalismo, pero además de esa posición filosófica, tiene otra posición filosófica que se conoce como voluntarismo. Y esta posición, a grandes rasgos, significa que le concede una mayor importancia a la voluntad que al intelecto. Y esto es una inversión completa de la visión tradicional aristotélico-tomista, que consideraba que el intelecto es la parte primordial y más importante y la voluntad está sometida al intelecto.
Es decir, para Aristóteles o Santo Tomás, para que uno pueda escoger algo, es decir, yo quiero conseguir este trabajo, o quiero comprar ese producto, o quiero hacer esta actividad, primero tú tienes que pensar que esa actividad te va a proporcionar algún tipo de bien, o que tiene algo valioso. Entonces tú primero, el intelecto decide que algo es bueno, tú razonas, deliberas y dices que algo es bueno, y después la voluntad sigue al intelecto. Ideas, ¿no? Por ejemplo. Y esas guían tus decisiones, tus acciones y por lo tanto tu voluntad. Es que, bueno, como para mí no tiene sentido otra forma de verlo, porque yo creo que además esa es donde se ven los cambios en las personas. Si a día de hoy tú aceptas una idea determinada, por ejemplo, quiero estar sola en la vida, pues mis acciones, mi voluntad va a ir encaminada a eso, no relacionarme, no querer tener ninguna relación, no establecer amistades, todo eso vendrá fruto de esa idea que yo tengo arraigada en ese momento. Si yo cambio y digo, pues ahora no quiero ser una persona más sociable y buscar amigos y tal, pues en consecuencia mi voluntad se dirigirá a tomar ese tipo de decisiones, o sea, ese tipo de acciones, igual salir y conocer gente y todo lo que derivaría de esas ideas previas de lo que de lo que decide el intelecto, pero es anterior a la voluntad, viene dictada. Pero estamos hablando precisamente de que no es así en el caso de lo que estamos criticando, precisamente, ¿no? Sí, bueno, eso, o sea, el punto de vista para los voluntaristas es el punto de vista exactamente contrario. Primero tienes la voluntad quiere algo, y luego el intelecto sigue a la voluntad. Entonces, por ejemplo, cuando tú justificas tus acciones, no estás realmente utilizando la razón para luego buscar cuál es el curso de acción más adecuado, sino lo que estás haciendo es racionalizando, justificando acciones que previamente ya fueron determinadas a través de lo que tú quieres, de lo que la voluntad desea. Entonces, estas dos grandes versiones implican una visión del mundo completamente contrapuesta. Porque si uno cree que la voluntad, y lo del voluntarismo, por ejemplo, se puede ver en filósofos modernos como Nietzsche, cuando habla de la voluntad de poder, o se puede ver, por ejemplo, en la idea de los posmodernistas de que no existe una realidad objetiva ahí fuera, sino que todo es una construcción social y que todo es también una lucha de poder. Porque si tú eres un voluntarista y la voluntad es lo más importante, el intelecto está al servicio de la voluntad, el intelecto básicamente se convierte, la razón, la argumentación se convierte básicamente en una maquinaria, un asesor propagandístico de la voluntad. Entonces tú estás intentando persuadir a otros de que acepten tu punto de vista, pero no los estás intentando convencer de que tu punto de vista es el correcto, porque lo principal es la voluntad. Entonces, si tú tienes por un lado voluntades y voluntades, cuando hay dos personas o dos grupos que tienen voluntades contrapuestas, que desean cosas diferentes, se considera que lo único que puede haber entre ellos es un choque. Porque lo único que tú no puedes decir, este está equivocado, aquel tiene... Está mejor que el otro. Claro, objetivamente mejor. Lo único que yo prefiero este prefiere aquel otro. Entonces, si vas en la voluntad, amigo. Efectivamente. Entonces, normalmente lo único que tienes es la posibilidad de enfrentarse así o a golpes o buscando a alguien, a una tercera parte, luego veremos cuál suele salir, que es la que resuelva los problemas entre ellos. Y tiene otra consecuencia también muy negativa desde mi punto de vista, que es pensar que si alguien se enfrenta a ti, si alguien no tiene el mismo punto de vista que tienes tú, si tú consideras que la voluntad es lo más importante y consideras que lo que tú deseas, lo que desea tu voluntad es bueno, lo que desea otra persona diferente solo puede ocurrir porque es mala, porque su voluntad es mala. Entonces es muy fácil distinguir, muy fácil hacer una división muy maniquea entre los buenos y los malos. Los que no quieren las cosas que yo quiero son necesariamente unos miserables y unos canallas. A lo mejor puede ser, pero a lo mejor también puede pasar que estén equivocados. Eso lo puede aceptar alguien que tenga un punto de vista intelectualista. Sin embargo, con el punto de vista voluntarista es mucho más difícil. Entonces... Y así también están las cosas. Se puede ver muy reflejado en las relaciones sociales, por ejemplo, en las redes sociales de hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. Porque sí. La gente normalmente no piensa, bueno, esta persona tiene una idea que creo que está equivocada y podemos confrontar la idea. Automáticamente saltan a es una mala persona, quiere algo malo, y en general, al menos yo creo
que la mayoría de la gente quiere el bien, o otra cosa es que lo malentienda o que haga las cosas mal, y tú puedes tener ideas equivocadas, todos, y eso se puede debatir, se puede, sin atribuir que es toda la persona en sí buena o mala, pero bueno, que se puede ver muy reflejado, ¿no?, ese tipo de ideas y de filosofía a día de hoy, que está como muy expandida. Sí, porque hay muchas tentaciones. El voluntarismo es muy atractivo, es como el lado oscuro de la fuerza, es más rápido, más fácil, más atrayente. Porque implica que si tú únicamente necesitas la voluntad siempre la vas a tener, no tienes por qué examinar en profundidad tus intereses o deseos. Y la justificación de todo es muy fácil. Y tampoco tienes que estudiar, refutar las posiciones de otros, simplemente tienes que decir que esas posiciones son una justificación de principios arbitrarios que selecciona otra persona y que yo ya defino como malos. Entonces ya no tengo por qué demostrar en qué se equivocan, demostrar en qué están mal, y es muy fácil para acusar a otros. Y normalmente se tiende a eso en las redes sociales y también, por ejemplo, es más fácil hacer una justificación de las reacciones emotivas y emocionales y justificar tu punto de vista con emociones y hacer argumentos, lo que se conoce como la falacia basada en lo del patos, en las emociones, en que si yo digo algo y entonces me indigno mucho o lloro mucho o me pongo así muy emocionado, entonces parece como que le da más peso a tu argumento. Como, por ejemplo, cuando fue la cuestión en Afganistán y se veían en las tertulias y en las noticias, y de lo que hablaban siempre ponían esos rollos lacrimógenos sobre que sí, es una situación terrible, es una situación, pero... Una cosa no quita la otra, pues sí, solo hablaban de las mujeres que iban a tener que volver a llevar el velo en Afganistán y, sí, siempre y que no iban a poder salir a la calle, independientemente, que repito, a mí no me agrada esa situación, si se da, que también era lo único. Todo lo demás era aparte, porque solo importaba eso, llorar un poquito por... Sí, por eso ahora aparecen todas estas cosas de los indignados y de la cancelación y toda la gente que se pone así como pasa algo y todos así, y lo de la señalización de la virtud, de la gente diciendo mira qué bueno soy en las redes sociales. Parte es por esta influencia desde mi punto de vista, creo que es por esta influencia del voluntarismo. Y esto tiene importancia en la idea general del liberalismo, eso de que lo que cada uno decida pues está bien, entonces no podemos imponerle otros puntos de vista diferentes. Y esto tiene relación con la idea de la segunda idea de la que estábamos hablando, que es la idea de la aceptación del Estado como una... Porque entra papá como árbitro, ¿no? Al darse esa situación de voluntarismo y demás, pues lo que decías tú antes, necesitamos una tercera parte que resuelva los posibles choques entre esas dos partes que necesariamente van a tener que entrar en conflicto. Históricamente, los primeros pensadores o teóricos del liberalismo pues sí que tenían cosas en común, como por ejemplo con la reticencia medieval a la acumulación de poder en manos de un monopolio jurídico de la fuerza. Y esas cosas que tienen lazos de unión con el pensamiento político premoderno sigue manteniéndose dentro del liberalismo, pero los pensadores liberales muy rápidamente aceptaron la existencia del Estado no solo como algo necesario, sino como no solo como algo contingentemente existente, sino como algo prácticamente imprescindible y necesario. Que si la existencia del Estado, la idea de Hobbes de que sin el Estado estaríamos continuamente en una situación de guerra de todos contra todos, pero no solo Hobbes, también Locke acepta el Estado como una institución que resuelve esa situación en la que si no sería mucho más difícil resolver los problemas y los conflictos, y prácticamente toda la tradición del liberalismo aceptó al Estado como una institución positiva. Y entonces aquí se produce la confluencia entre las dos situaciones. Porque tenemos, por ejemplo, pensadores como John Stuart Mill, que considera que todas las tradiciones del pasado son cadenas opresoras que impiden al individuo expresar su autonomía individual y su autenticidad. Y tenemos, por un lado, a una institución con un enorme poder, que es el Estado.
Entonces se considera que el Estado tiene que intervenir para evitar ese lastre. Ese lastre, sí, las supersticiones del pasado, las tradiciones del pasado, instituciones como la familia, o la religión, esto de pensar que, por ejemplo, los pueblos pequeños, que es como se conocen unos a otros, están... La comunidad natural. Sí, sí, y que por eso esa idea de que en la ciudad tienes más libertad y puedes crearte a ti mismo porque ya no tienes esas restricciones sociales, donde fui feliz una vez, me fui a la ciudad, me independicé, que nadie me conocía. Y puedo hacer lo que quiera, puedo crearme a mí mismo, sí, y cosas así. Y entonces, al tener ese punto de vista, hay una tendencia muy clara a ver al Estado como una especie de deus ex machina que baja del cielo a resolver los problemas de la gente. Porque si tú tienes una organización que está encargada exclusivamente de resolver los conflictos entre las distintas personas, que tiene un gran poder, una gran capacidad para imponer normas de conducta, y luego por otro lado tienes distintos modelos o cosmovisiones, visiones del bien de la vida, hay una tendencia que entre estas cosmovisiones, distintas cosmovisiones, entren en conflicto y a la vez intenten acudir al Estado como una especie de árbitro que resuelve nuestros problemas y nuestras diferencias. Y entonces se produce una situación como la de divide et impera, que es la que se utilizó casi, lo utilizaron los romanos, lo utilizaron los británicos en el imperialismo en la India y generalmente lo utilizan los estados, eso de parece como que se promueven conflictos sociales de forma artificial para luego aparecer como una especie de árbitro neutral, sin intereses, que resuelve esos tipos de problemas. Entonces, siempre hay una tendencia a que el Estado incremente sus ámbitos de actuación, incremente su poder. Y en esto tiene relación la idea, por ejemplo, esa de la idea de la tolerancia, que si quieres podemos hablar de eso ahora. Sí, porque también es otra idea muy de moda, ¿no? Se acusa mucho a la gente de no ser tolerante con determinadas ideas, pero bueno, primero creo que un mal uso de la palabra tolerancia y que tiene muchas consecuencias en la actualidad. Entonces, al estar bien relacionada, me parece que es interesante entrar un poquito. Pues sí, la idea de tolerancia, tal como se utiliza, puede llevar, o lleva en numerosas ocasiones a confusión, porque o bien no se define de una forma específica, o bien se utiliza primero una definición más amplia y más controvertida, y luego cuando se ataca esa definición más amplia y más controvertida, uno se retira a una definición más concreta, más específica y más fuerte, más difícil de refutar o de atacar. Como por ejemplo, a veces se habla de tolerancia en el sentido de no está bien andar a golpes con los demás o aplastar la cabeza a los que tienen otras ideas diferentes. Esto encaja básicamente con la idea del principio de no agresión o con la idea de derechos de propiedad o con cosas de esas. Que defendemos. Exactamente. Si hay dudas. Muy bien. Y entonces hay gente que habla de tolerancia en este sentido. En ese sentido, desde mi punto de vista, la palabra tolerancia pues sería redundante. No aporta, esa noción no aporta nada. Simplemente dices no agredas a los demás y ya está. Pero esa es la forma más estricta, pero luego hay otra forma más amplia que es como decir que la tolerancia es una virtud intelectual y moral. Es decir, que cuando tú eres abierto de mente y cuando tú ves que gente tiene distintas formas de vida y la diversidad... Todo te vale. Todo te parece bien. Efectivamente, que si tú eres así tolerante, es decir, que consideras como una virtud que existan esas formas de vida diferentes y esos distintos principios, entonces no vas a andar a golpes con los demás. Entonces, si tú atacas la idea de que, por ejemplo, hay algunos que dicen que para defender esta idea de tolerancia acaban cayendo en la idea del relativismo, de que hablan, por ejemplo, hay muchas culturas, y como hay muchas culturas con valores morales diferentes, con tradiciones diferentes, entonces eso quiere decir que todos los valores o todas las culturas son iguales o son buenas, que es un argumento inválido. Es decir, tú tendrías que decir, por ejemplo, que hay diversidad de valores y de creencias, todas las creencias o todos los valores
son verdaderos, por lo tanto, todas las culturas y todos los valores de todas las culturas son verdaderos. Pero eso es evidentemente falso. No todas las creencias de las distintas culturas son verdaderas. Pues va a ser que no. Claro. Y entonces el problema es que cuando uno cae en esta idea de relativismo y entonces tú atacas la idea epistemológica del relativismo, muchas veces van al argumento más fuerte, al argumento menos extenso, pero más difícil de rebatir, que es lo de no le pegues a la gente. Entonces, ese argumento de no pegar a la gente, estamos de acuerdo, pero no tenemos por qué aceptar la idea del relativismo. Es decir, yo puedo aceptar perfectamente que hay culturas, a lo mejor aspectos de algunas culturas que son buenos, otros aspectos son malos, y no tengo por qué decir que los aspectos malos son simplemente buenos porque pertenecen a otra cultura y tengo que reconocerlos como buenos. Eso no implica que yo quiera ir allí y romperles la cabeza o modificar su comportamiento o nada de eso. Ejemplo, pues podría ser lo que hablábamos antes de Afganistán, ¿no? Por ejemplo, digo, lo del velo. A mí personalmente me puede gustar más o menos determinada costumbre, no significa que necesite imponer quitársela a otra persona. Le puede más o menos gustar determinadas costumbres mías, como ir a la iglesia, y no significa que tenga que prohibirme ir a la iglesia. Es decir, puede criticar o decir que no le parece que estoy perdiendo el tiempo, que soy una absurda o lo que quiera, pero esa diferencia parece que a muchos le cuesta hacerla, ¿no? Entre esto no me gusta o esto considero que no está bien o que no es bueno, no voy a atar a nadie a la cama para que no lo haga. A pegarte. También es cierto que puede ocurrir la versión contraria. Es decir, por ejemplo, aquellos que tienen una visión más parecida a la de Santo Tomás, por ejemplo, y creen que hay una idea del bien objetiva y correcta, también pueden llegar a distorsionar el punto de vista. Desde mi punto de vista es distorsionar, al creer que como existe una determinada idea del bien, eso implica necesariamente que puedas utilizar la fuerza física en todas las circunstancias para promover o imponer esa idea del bien. Esto es un punto de vista, por ejemplo, que ni siquiera Santo Tomás mantenía. Santo Tomás decía que la ley sí estaba orientada hacia a promover la educación del pueblo y la promoción de la virtud, pero luego decía también que las leyes humanas están hechas para la gran masa de los seres humanos, y la gran masa de los seres humanos, la mayor parte de los seres humanos, no son santos ni son perfectamente virtuosos. Entonces Santo Tomás decía que el uso de la fuerza, el castigo físico, la ley criminal, básicamente, debería restringirse exclusivamente para aquellos pecados más graves, es decir, como cuestiones como los asesinatos o el robo, cosas de ese estilo. O sea que en ese sentido, Santo Tomás tiene un punto de vista muy compatible con el del libertarianismo. Entonces, yo creo que también existe el otro punto de vista, aquellos que creen que hay una visión del bien que es objetiva, también pueden tender a considerar que eso implica imponerla por la fuerza, y ninguna de las dos no es nuestro caso, ¿no? O sea, nosotros estaríamos en el punto intermedio entre las dos cosas. Lo que defendemos, bueno, al menos en el Xoán de Lugo, que sería pues que sí hay un bien objetivo, pero que jurídicamente o... Porque si hay derechos de propiedad no puedes imponérselo a otros, pero sí puedes decir que no está bien y que consideras que son principios morales incorrectos y que no querrías convivir en una comunidad o en una sociedad donde se impusieran, o sea, ya no se impusieran por la fuerza, sino de forma aceptada generalmente por la gente, ¿no? Y esto también tiene relación con lo de la idea del Estado, esta idea de la tolerancia, como la de John Stuart Mill. Se ve muy bien, por ejemplo, en la obra de uno de los principales teóricos del liberalismo contemporáneo, que es John Rawls, que en términos de economía es un socialdemócrata, pero en términos de la cosmovisión filosófica es básicamente un liberal. Tiene muchos aspectos en común con el resto de liberales, como considera, por ejemplo, de que el objetivo principal de un buen sistema político es la maximización de la libertad individual compatible con la libertad de los demás. Entonces, una de las cuestiones en las que se comprueba esto de lo que estamos hablando es
Para John Rawls, él dice que la idea de justicia es superior o debe ser más importante que la idea del bien. Entonces, en una sociedad, y él considera una sociedad determinada como una sociedad estatal cerrada, dice que hay múltiples ideas del bien entre las distintas personas. Y que la idea de justicia es que el Estado simplemente otorgue, da igual, derechos a la gente, no hace falta meternos en la idea general de la filosofía de Rawls, pero que resuelva los problemas de justicia sin intentar imponer una idea del bien. Y entonces la idea de tolerancia es muy importante porque a través de los ciudadanos liberales que conciben que hay distintas visiones del bien, alternativas, pues somos capaces de llevarnos bien unos con otros dentro de este marco general. Y esto tiene problemas muy graves, teóricos, y también en tipo de consecuencias. Uno, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Peter Simpson, que tiene un libro que creo que se llama Liberalism and His Discontents. Bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero analiza básicamente la obra de John Rawls. Y él dice una crítica que comparte con otros filósofos comunitaristas, que dice que, primero, no es verdad que no se intente imponer una determinada idea del bien, porque la idea del liberalismo también es una idea de lo que está bien. Es decir, la idea de la tolerancia y de que todo está bien es una idea de lo que está bien. Sí, de la diversidad es una idea de cómo debe ser, y parece que esa es la única idea que no se puede discutir, que hay que aceptar de forma ciega y que no podemos hablarnos en ella. Entonces, primero, eso ya es contradictorio. Y en segundo lugar dice que tampoco lleva la idea a esa sociedad pacífica y diversa porque impone a las distintas comunidades o a las distintas culturas, a las distintas tradiciones, la convivencia forzosa con gente que a lo mejor tiene una forma de vida que ellos consideran que es malvada o atroz o moralmente despreciable o que no les gusta. Y entonces el día de hoy, vaya. Pues algo así. Entonces la tendencia que existe es a que, dado que las instituciones estatales van a ser las que impongan un montón de leyes que van a afectar a todos y cada uno de los ciudadanos de ese determinado estado, sí, hay una tendencia a luchar por el control de la maquinaria del poder político para que imponga tu particular visión del mundo sobre los demás. Entonces no solo no lleva a esa idea de tolerancia, sino que lleva a lo contrario. A que cada vez hay una mayor polarización. Sí, se lo podías pegar, ¿eh? Ya, es así curioso. Esa idea esa del divide y vencerás y de la destrucción esta de la homogeneidad cultural o de la armonía cultural que puede existir en comunidades que son más pequeñas, en las que hay un conocimiento más cara a cara de las personas y en las que el poder político no tiene tanta influencia, en la que hay policentrismo a la hora de generar las normas y las leyes. Y donde las sociedades, como tendencia natural, se van construyendo, no las construye un agente de manera ficticia, eso, como apretando tuercas, que sería el Estado en este caso, la política, ¿no? Y decidiendo de manera así, como omnipotente todo, porque eso ocasiona siempre más problemas, de hecho. Y bueno, los resultados a día de hoy creo que los puede ver cualquiera, a los que les gusta tanto las pruebas empíricas. Las democracias modernas son una prueba empírica de que estos dos puntos de los que hablamos en esta ocasión, sobre el problema con los liberales, entendidos como los hemos explicado, que después hay problemas, pues es como imposible, ¿no? Porque lo que dice buscar al final, o lo que los teóricos dicen que va a ser el resultado de esto, al final es todo lo contrario. O sea, las consecuencias son, pues eso, un conflicto permanente, una lucha de poderes, un estado de lucha constante donde en comunidades más pequeñas, donde la gente se entendía mejor, donde si hubiera una aceptación general de esos principios que no vinieran impuestos desde arriba, sería infinitamente más fácil la convivencia y también la convivencia con otras comunidades, ¿no? No vienen impuestos desde arriba en términos de Estado o en términos de tal, pueden venir impuestos desde arriba en el sentido de que tú crees que descubres esos principios, no que los escoges. Sí, sí.
Sí, pero es verdad, es lo que tiende a pasar. Eso no quita que luego haya muchas cosas que uno puede estar de acuerdo, por ejemplo, y depende una vez más también de lo que estemos definiendo como liberalismo, está todas estas luchas que existen semánticas y todas esas cosas. Es decir, uno puede estar muy de acuerdo perfectamente con los principios económicos de economistas liberales en relación con los efectos necesarios que determinadas medidas económicas tienen sobre el crecimiento económico, sobre la creación de riqueza, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que luego tengas que aceptar todas y cada una de las presuposiciones metafísicas o de las presuposiciones políticas que tienen esos teóricos. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, que un paleolibertario puede compartir con algunos liberales, pero eso no quiere decir que deba necesariamente compartir esa idea, esa visión. Y como hay muchos que tienden a totalizar estos puntos de vista, como por ejemplo esto, lo que hablamos sobre lo de la voluntad y todo lo que yo haga está bien, y si tú dices que hay un determinado principio objetivo, entonces que me quiere, eres un nazi, o eres así, eres un asesino atroz, pues entonces ahí es donde hay muchos de los problemas teóricos. Y de hecho, bueno, me gustaría tocar esto ahora sobre el tema de los paleolibertarios, los libertarios y los liberales, porque está todo hasta cierto punto, como tú decías, relacionado, pero son cosas distintas y a veces porque ciertas posiciones igual no son tan relevantes, pero otras, como la que hablábamos sobre la voluntad y lo que lleva al relativismo y todo esto, sí es muy importante, ¿no? O, por ejemplo, donde sí se diferenciaría claramente los liberales y libertarios es en el segundo punto, la cuestión del Estado, ¿no? Para los libertarios va a ser siempre algo negativo y que... No para todos los libertarios, hay algunos libertarios que son minarquistas. Bueno, sí, bueno, vale, entendidos los libertarios más nuestros o anarcocapitalistas, efectivamente, que sí que entenderían ese segundo punto como algo malo, pero bueno, el primero también se debate mucho por estos temas, porque libertarios, paleo, la parte paleo es algo concreto y está relacionado precisamente con una cuestión de valores, de principios, ¿no? De si hay un bien objetivo y esto que venimos hablando a lo largo de todo el vídeo. Entonces a mí me gustaría que esto quedara más claro, desarrollarlo un poco porque creo que hay gente que tiene muchas dudas, muchos conflictillos por ahí se dan por este contenido, ¿no? Porque algunos insinúan pues, que los paleos, por ser paleos y como defendemos ciertos valores objetivos o que ellos atribuyen a conservadores o tradicionales, pues entonces no somos verdaderos libertarios, entonces tenemos la tendencia natural a tener que querer imponer esos principios objetivos, ¿no? Estas cuestiones se dan, sobre todo así en el mundo de las redes sociales, y me gustaría que habláramos un poco de ello para que con tu ayuda pues dejásemos claro la posición, qué diferencias hay, por qué lo de paleo y qué relación tiene con el tema del relativismo, la voluntad y todo esto. Bueno, lo de ser verdadero libertario o no, a veces eso está relacionado también con la idea esta del voluntarismo, de que cuando alguien te dice cosas con las que tú no estás de acuerdo, entonces le dices, no eres el verdadero o tal, que a lo mejor puede ser, pero depende de cómo estés definiendo los principios teóricos en los que te basas y cuáles son la elaboración luego sistemática de las normas. La diferencia fundamental en el libertarianismo, tal, por ejemplo, como lo explican, por ejemplo, Rothbard o autores como Hoppe, o ponle también Walter Block, o Kinsella, o Rock. Bueno, más bien estos no lo sé exactamente con la... Estos autores se basan en la idea esa de los derechos de propiedad y lo del principio de no agresión. Entonces, hablan de eso, de que existen derechos de propiedad, porque luego hay otros autores libertarios, anarcocapitalistas, como por ejemplo el hijo de Milton Friedman, David Friedman, sí, que no es ni austríaco, es neoclásico y es utilitarista. Pero sin embargo también llega a unas conclusiones similares, partiendo de postulados muy diferentes. Sí. Bueno, entonces yo me estoy refiriendo a estos libertarios, como Rothbard, por ejemplo, él habla de la idea del derecho natural y de unos principios, habla incluso de una moral objetiva, de unos principios morales objetivos. Es decir, que hay determinadas cosas que están bien moralmente, objetivamente, y cosas que están mal moralmente, objetivamente. Pero luego también dice que objetivamente existen derechos de propiedad y que eso implica que cualquiera que agreda esos derechos de propiedad está realizando no solo una actividad moralmente mala, sino que además está, bueno, pues vulnerando derechos, eso es tautológico.
Ahora bien, esto puede estar bien, mal, regular, lo que sea, pero es el postulado que él parte. Y eso sería el postulado del libertarianismo, con lo más así desprovisto de lo más esquemático posible. Ahí viene lo del derecho no, el principio de no agresión, etcétera, etcétera. Bueno, de aquí no se sigue ningún tipo de filosofía moral. Ni te dice lo que debes hacer, lo único que establece son unos límites sobre dónde se puede utilizar la violencia física. Solo puedes utilizar la violencia si alguien te agrede, si tú estás defendiendo tus derechos a propiedad. Y si alguien te agrede, entonces es legítimo utilizar la violencia en defensa contra, y luego para castigar, por ejemplo, esa violación. Pero de aquí no se sigue que debas hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer ninguna otra cosa. Entonces, eso sería el libertarianismo, si explicado de una forma muy, muy esquemática. El paleolibertarianismo establece otras ideas que no son exclusivamente estas, sino que habla de que, por ejemplo, para una comunidad política real que sea estable a lo largo del tiempo, necesita también una serie de principios morales o compartidos. Y esos principios se pueden determinar o se pueden descubrir de forma también objetiva. Entonces, habla, por ejemplo, de la importancia del cristianismo en la Europa occidental. Europa, de hecho, no se llamaba la cristiana latina durante la Edad Media. Europa era un término más o menos geográfico. Y entonces, autores así como, por ejemplo, Hoppe dice, hay una diferencia, uno puede ser teóricamente un libertario y luego puede ser un montón de cosas diferentes. Puede ser un libertario y un libertino, puede ser un libertario y un yonki, puede ser un libertario y un banquero. Sí, y puede ser un libertario y ser una mala persona, un tío desgraciado, una persona antipática, una persona maleducada, puede ser una persona buena, puede ser un montón de cosas. Efectivamente. Entonces, la única diferencia es que los paleolibertarios dicen que existen determinados principios morales objetivos y sería mejor vivir no solo sería mejor vivir en una comunidad política que tenga ese tipo de respete sus principios morales objetivos, sino que también dicen que sociológicamente solo una comunidad de ese estilo puede ser estable a lo largo del tiempo y que todas las otras comunidades tienden a erosionarse o a colapsar o al final buscar la ayuda de un órgano parecido como el Estado, porque es la única forma que tendrían de resolver los problemas de ese estilo. Entonces, esta básicamente es la diferencia más importante. Y esto, por ejemplo, estaría relacionado con un tema que tenemos hablado otras veces, un libro del que has hablado en varias ocasiones, ¿no? Este colapso de Unwin, creo que era el autor. Sí, Unwin hablaba de eso, en relación con lo de la libertad sexual y las consecuencias sociológicas que se producían en aquellas comunidades que eliminaban las restricciones tradicionales a las relaciones sexuales. Decía que aquellas que hacían una liberación sexual más poderosa, pues que eliminaba todo tipo de restricciones, pues que acababan colapsando en 3 generaciones. Bien, esto también se puede discutir y se puede ver sí, pero digo, como un ejemplo de otros autores que también pueden defender una tesis similar a la que defienden Hoppe o tal, de que sin ciertos valores o sin cierta dirección objetiva de la comunidad, aunque no sea impuesta por la fuerza, pues idea. Tienes muchas, pues es difícil que no colapse una comunidad, ¿no? Sí, y esto, por ejemplo, cuando Bastos también habla de capitalismo son valores, de que tú tienes que, aunque yo prefiero referirme a virtudes, pero bueno, es otra discusión también otra vez y tal. Él habla del principio del autosacrificio. Sí, si tú quieres acumular capital, primero tienes que ser capaz de restringir el ahorro, que es eso básicamente, restringir el deseo presente para acumular y luego poder invertir ese capital de tal forma que establezcas sistemas de producción que producen más a largo plazo y
Lo primero que necesitas entonces es un espíritu de sacrificio, un espíritu constancia, trabajo duro y de restringir tus instintos y autocontrol. Muy bien, pues esto encaja con la idea de Unwin, o como también lo explica, por ejemplo, Pittini Sorokin en la Revolución Sexual Americana, y encaja también con la idea de Santo Tomás, porque el instinto más poderoso, el instinto más que tiene una mayor influencia sobre el ser humano es el instinto sexual. Es el instinto carnal muy fuerte. Entonces, si tú no eres capaz de restringir el instinto más poderoso, más fuerte o más que influye más sobre las personas, va a ser progresivamente más y más difícil que seas capaz de restringir otro tipo de comportamientos. Sí, porque este es el que tiene consecuencias más importantes. Y si es el que tiene consecuencias más importantes, cada vez vas a considerar que, bueno, pues, ¿para qué voy a restringir? Y tiendes a una filosofía de vida sobre el carpe diem y sobre eso de... Vivir el momento y ya está, sí, y sí. eso también tiene consecuencias en el largo plazo, en el corto plazo, y entonces sí hay... Bueno, lo que vienen diciendo estos autores es eso, que hay ciertos valores, o sea, que todos los valores tienen unas consecuencias o unas repercusiones, no solo en el individuo, sino también en la comunidad cuando son generalmente aceptados o se comparte como un comportamiento adecuado. Sí, entonces es también utilizar otras disciplinas como el análisis sociológico, el análisis histórico, la filosofía moral, para ver también cuáles son las consecuencias que tienen determinados tipos de comportamiento. El problema es precisamente cuando tú no divides las distintas disciplinas o cuando no enfocas el análisis de la sociedad desde distintas formas de vida, hay una tendencia al imperialismo metodológico, al imperialismo doctrinal. Entonces tú tienes una cosa como el que dice que para el que tiene un martillo todos son clavos, y tú todos lo ves solo desde un punto de vista. Entonces uno ve, claro, el libertarianismo habla de la libertad y de la que no me vulneren, y entonces es muy fácil sacar de eso una filosofía moral completa que sería contradictorio con la propia idea del libertarianismo. Es decir, todo lo que yo haga está bien, todo lo que yo quiera está bien, todas las cosas que es parte de mi libertad. Sí, pero de forma moralmente cargada. Y no, entonces eso es por lo que yo creo que hay una tendencia que el liberalismo tiende a decir todos los proyectos de vida y esos son buenos. Sí, son válidos. Sí, pues entonces creo que eso es una tendencia que existe dentro del liberalismo, unida a la del Estado, por la que a mí no me gusta exactamente, a pesar de que luego haya otras cosas que sí me gustan, pues por la que yo no me considero liberal. Y que, como decíamos, pues también tiene mucho que ver, o son algunas de las principales diferencias para esos apodos, ¿no? Paleo-libertario. Sí, que luego al final son mucho también guerras por palabras. Y que las cosas se resolverían de una manera más eficaz y uno... Intentar entenderse. Intentar definir bien los conceptos, las palabras que utiliza, las cosas en las que intentar y no lanzar, tú no eres esto, tú eres aquello, tú eres una nazi. Porque bueno, es eso. Creo que es mucho más fácil explicar las cosas punto por punto. Pues puedes decir, yo no estoy a favor del Estado, creo que es una institución dañina y ladrones y una mafia. A su vez, en las comunidades que creo naturales o sanas o tal, creo que deben estar dirigidas por la idea de que hay un bien objetivo y unos principios, unos valores o virtudes objetivas y que son buenas de buscar y dirigirse, pero a la vez considero que no tengo el derecho a imponerle a nadie una visión particular porque también creo en el principio de no agresión y otras cosas así. La gente se puede entender a veces las palabras cada vez más, ¿no? Tienen una carga de contenido que muchas veces tú cuando las usas no le atribuyes, pero cada día nos cuesta más entender, nos parece también. Sí, bueno, creo que las redes sociales pues no soy muy fan de ellas. Tengo otra idea. Bueno, pues genial, yo creo que ha estado muy entretenido y espero que hayamos resuelto algunas dudas así generales de estos temas que suelen ser así conflictivos o por lo menos que entramos a debate, que también volvemos a lo mismo. Hay que diferenciar la idea de la persona y entender que podemos debatir una idea y no atribuir que todo está mal y todo el mundo es malo.
diría como, otra idea, cuéntanos. Se fue. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más de Conservando la Cabeza. A ver si ya seguimos conservando. Dani tiene muchas ideas, así que parece que por el momento vamos bien. 3 por lo menos. Para la próxima las guardamos. Y nada, como siempre, recordaros que nos ayuda mucho que nos dejéis vuestros comentarios, os suscribáis al canal y sigáis viendo nuestros vídeos y aguantando nuestras largas conversaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.